Bienvenidos al cuarto módulo de la capacitación para la campaña del IRPF IAS. En esta instancia lo que vamos a abordar son todos aquellos contribuyentes que pueden optar por quedar liberados de presentar la declaración jurada, quienes sí o sí están obligados de hacerlo y también cuál es la información y la documentación necesaria que nos tienen que aportar si es que van a contar con la asistencia de la DGI que propone en estas campañas. Bien. Comencemos. ¿Cuál es la información y las actividades que van a realizar en esta campaña, tanto para el IRPF como el IAS? Lo que vamos a brindar es, por un lado, información a los contribuyentes relacionados con la declaración jurada. Es importante que nosotros sepamos informar correctamente a los contribuyentes si están obligados a hacer estas declaraciones juradas, si eventualmente pueden optar por quedar liberados de la misma, así como también lo que vamos a realizar, si quieren contar con ello, bueno, les vamos a confeccionar las declaraciones juradas. Todo esto lo vamos a hacer y esta atención es previo agendamiento, ¿sí? La persona se tiene que agendar. Las distintas formas que va a tener que agendarse, bueno, va a ser telefónicamente a través del número específico que va a contar para ello o a través de la web. Entra a nuestra página web y se puede agendar. Bien, pero lo importante es que toda la atención va a ser con previo agendamiento de los contribuyentes. Entonces, separemos ahora lo que es el IRPF del IAS. ¿Qué información le vamos a brindar? Bueno, quienes pueden optar por quedar liberados de liquidar el tributo y realizar la declaración jurada, esto es importante, porque hay algunas instancias en las cuales la normativa le da esta opción al contribuyente y para el contribuyente en muchos casos implica o no hacer un trámite en la DGI, que puede no hacerlo, ¿sí? O sea, tener esa opción, o a veces tiene un impacto económico, ¿sí? Entonces es importante que nosotros informemos si realmente la persona está en estas condiciones de poder quedar liberado de liquidar el tributo y realizar la declaración jurada. Pero también es importante que nosotros informemos a aquellos que sí o sí están obligados a hacer la declaración y no tienen opción de no hacer. También vamos a poder informar de aquellos que pueden realizar la declaración, ¿sí? Que si bien no están obligados, bueno, habría una instancia en la cual quizás le convenga a la persona hacer la declaración jurada. ¿Qué es importante? Que en esta campaña no brindamos asistencia a los prestadores de servicios personales en forma independiente, o sea, no les confeccionamos la declaración a este tipo de contribuyentes. Eventualmente, si tienen alguna duda, van a poder contactarse a nuestro call center, ¿sí? Telefónicamente, o de lo contrario, ¿sí? Van a poder encontrar toda la información en el sector personas, en nuestra web, que ahí está toda la información necesaria para poder confeccionar la declaración jurada. Bien, vayamos entonces a ver quiénes pueden optar por quedar liberados de liquidar el tributo y presentar la declaración jurada. Y acá vamos a separar por un lado las rentas de capital y por otro las rentas de trabajo. Bien, entonces con respecto a las rentas de capital, la normativa dice: quienes hayan sido objeto de retención por las rentas de categoría 1, o sea, por las rentas de capital, quedan liberados, ¿sí?, de liquidar el impuesto y presentar la declaración jurada. Recuerden que, ¿qué ejemplos son estos? Supónganse que yo tengo un inmueble, lo tengo dado en arrendamiento y lo hago a través de una inmobiliaria, ¿sí? La inmobiliaria estaba nominada agente de retención, o lo hago con garantía de contaduría. Contaduría está nominado también como agente de retención. Entonces, en ese caso, la retención del 10,5% que me practicaban mes a mes este intermediario, yo la puedo dejar como definitiva y no hacer ningún tipo de declaración jurada. Ahora bien, si yo, otro caso que no sea con un inmueble, tengo dinero, lo deposité en el banco, eso me genera intereses, bueno, el banco estaba nominado como agente de retención, yo no tengo que hacer, no estoy obligado a hacer ningún tipo de declaración jurada por ello. Bien. ¿Qué más dice la normativa? Bueno, la normativa dice que aquellas personas que tengan rentas derivadas de arrendamientos de inmueble y realizaron en el periodo los anticipos correspondientes, también quedan liberados de liquidar el tributo y presentar la declaración jurada.
Esto es, supónganse que yo tengo un apartamento, en vez de alquilarlo a través de un inmobiliario, o sea, no tengo ningún intermediario, no tengo garantía de ANDA ni de contaduría, sino que lo hice directamente con el inquilino, entonces yo estaba obligado a hacer los anticipos correspondientes, anticipar el 10,5% todos los meses. La norma lo que me dice es que quedó liberado también de liquidar el tributo y presentar la declaración jurada. ¿A quiénes también libera? Bueno, aquellas personas que tengan rentas por arrendamientos y hayan realizado la exoneración correspondiente. ¿Ah? Recuerdan que tenemos el caso de la exoneración en IRPF de mis ingresos no podían superar las 40 BPC en el año, tenía que permitir el levantamiento del secreto bancario y no obtener otros ingresos de rendimientos de capital que superaran las 3 BPC. Eso era a través de un trámite que tenía que hacer con DGI, presentar el formulario 5.500 y 5.600 para ello para poder obtener la exoneración. Si yo hice todo ese trámite, quedó liberado de liquidar el tributo y presentar la declaración jurada. Asimismo, había otra instancia de exoneración de arrendamientos y eran aquellos, sí, los inmuebles declarados viviendas de interés social. Recuerden que esa exoneración podía ser del 100%, del 60%. Bueno, yo realicé el trámite correspondiente, también estoy liberado de liquidar el tributo y presentar la declaración jurada. ¿Bien? Vayamos a ver ahora quiénes pueden quedar liberados en el caso de rentas de trabajo, ¿sí? Entonces, una primera instancia, los que quedaríamos liberados es, yo tengo un único ingreso por rentas de trabajo en relación de dependencia, fui objeto de ajuste anual y no opté por la reducción del núcleo, bueno, ahí estoy en condiciones de quedar liberado de liquidar el tributo y presentar la declaración jurada. ¿Qué significa que fui objeto de ajuste anual? Esto es que en el mes de diciembre estaba trabajando en la empresa. ¿Por qué? Porque en diciembre lo que hacen los empleadores es hacer el ajuste anual, o sea, el cálculo del impuesto de todo el año, con todos los ingresos a diciembre, restan las retenciones hasta el mes de noviembre y lo que hacen es la retención de la diferencia ajustando así el impuesto. Entonces, yo trabajé en una sola empresa, trabajé en el mes de diciembre y no opté por la reducción del núcleo, estoy en condiciones de quedar liberado y no tengo que hacer nada. Si el impuesto que ya me retuvieron es el necesario. Recuerdan que cuando dijimos, hablamos del núcleo familiar, hablamos en el 3100, era cuando yo le comunicaba si quería hacer la opción de reducción del núcleo. Que dijimos, ¿esa opción me obliga a liquidar como núcleo? No, no me obliga, pero sí lo que me obligaba era a presentar una declaración jurada. ¿Cuál? Y vamos a ver, hacía ejercicio que era lo que le iba a convenir. Si la de IRPF como persona física para devolver ese 5% de menos que me habían retenido, o de núcleo familiar porque eventualmente le convenía. Bien, por eso vamos a ver en todas las instancias que alguien que haya optado por la reducción del núcleo nunca va a quedar liberado de presentar la declaración jurada, ¿sí? Por el contrario, vamos a ver que es una instancia en la cual va a estar obligado a hacer una declaración. ¿Quiénes también siendo y percibiendo un único ingreso en el ejercicio pueden quedar liberados? Bueno, aquellas personas que recibieron a lo largo del ejercicio un único ingreso, ese ingreso fue inferior a 150.000 unidades indexadas, no fueron objeto de ajuste anual, o sea, en el mes de diciembre no estaban trabajando en esa empresa y no optaron por la reducción del núcleo. Un ejemplo de esto es, yo trabajé en una empresa, supónganse hasta el mes de agosto, porque me despidieron o porque renuncié, no importa, no trabajé en ningún otro lugar, ¿sí? Y bueno, esos ingresos fueron inferiores a 150.000, puedo optar por quedar liberado. Probablemente en una instancia de estas le convenga a la persona hacer declaración jurada porque quizás lo que le retuvieron es más, ¿sí?, del impuesto anual. Como las tasas se anualizan, probablemente tenga cierto beneficio. Pero la norma establece que no tiene obligación de hacer declaración jurada. Ahora bien, quienes hayan sido multiingresos y hayan percibido en el periodo ingresos menores a 150.000 UI,
y no optaron por la reducción del núcleo, también quedan liberados. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el multiingreso, a los efectos del IRPF, no es solo obtener más de un ingreso en forma concomitante, o sea, tener dos trabajos a la vez, sino que es tener dos fuentes pagadoras a lo largo de todo el ejercicio. Supónganse que yo trabajé de enero a mayo en un lugar y luego trabajé de julio a diciembre en otro, a los efectos del IRPF soy un multiingreso. Entonces, si percibí ingresos de más de una entidad pagadora durante el ejercicio, los mismos fueron inferiores a 150.000 UI y no opté por la reducción del núcleo, puedo optar por quedar liberado. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente que todo depende de los números, los importes y los ingresos que hayan percibido. Pero en una instancia de estas puede ser que la persona, si está en estas condiciones de quedar liberado, porque es un multiingreso y sus ingresos fueron menores a las 150.000 UI, si hiciera la declaración jurada, quizás le dieron saldito a pagar. Y la norma lo que está haciendo es liberarlo de esto y no obligarlo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo no lo informo de la forma adecuada, la persona puede estar dejando de percibir un beneficio que la normativa le da. Y una vez que opta, se toma que es una opción, ¿sí? O sea, como que desestimó y no utilizó esa opción más beneficiosa, ¿sí? Por eso es importante poder asesorarlos de la forma correcta. Bien, ¿quiénes también quedan liberados? Bueno, en aquellos casos en los cuales se genere lo que nosotros en nuestra terminología de campaña utilizamos como créditos automáticos, también no le vamos a exigir a la persona que haga una declaración jurada para obtener ese crédito cuando la DGI cuenta con la información para proporcionarse. ¿En qué casos son que nosotros vamos a generar esos créditos automáticos? Bueno, aquellos casos que el contribuyente tiene un único ingreso, no optaron por la reducción del núcleo y tengan crédito. Esto es que las retenciones que le hizo su empleador, fueron superiores, ¿sí?, al impuesto anualizado. Bien, supóngase esto, muchas veces pasa cuando la persona no tiene ingresos constantes, sino que tiene ingresos variables. Entonces, en un mes quizás tuvo mucho ingreso, las tasas se le subieron y cuando se anualizó, en diciembre probablemente este empleador no le tuvo que retener, pero a su vez todo lo que le había retenido con anterioridad supera su impuesto. Entonces la DGI lo que hace es, le dispone este crédito automático, ¿sí? Lo dispone antes del periodo de campaña para evitar que estas personas realicen de declaración jurada. La persona, vamos a ver que tiene forma de enterarse de ello y bueno, y lo va a cobrar a través de las redes de cobranza o a través de el banco si hizo el trámite correspondiente. Bien, pero también en estos casos están liberados de hacer esa declaración jurada. Vayamos entonces a la otra parte, quienes sí están obligados a hacer declaración. Entonces, en cuanto a las rentas de capital, bueno, rentas de capital que no han sido objeto de retención y con excepción de los arrendamientos que hicieron los anticipos correspondientes, sí están obligados a presentar la declaración jurada. ¿Qué ejemplo sería? Bueno, venta de vehículos, otras enajenaciones de bienes muebles, de yates o rendimientos de capital en el exterior, sí se encuentran obligados a practicar la declaración jurada. Bien. En cuanto a las rentas de trabajo, bueno, ya lo anticipamos. Aquellos que hayan hecho la opción de la reducción del núcleo familiar, sí o sí están obligados a hacer declaración jurada. Acá vuelvo a decir, ¿qué declaración? Vamos a ver si la declaración como persona física o como núcleo, viendo la conveniencia en ese momento. Pero sí o sí está obligado a hacer declaración jurada. Aquellos multiingresos con ingresos superiores a 150.000 UI, ¿sí? Entonces volvemos a reiterar, si yo tuve ingresos de más de una entidad pagadora, no significa que yo tenga trabajos de forma concomitante, ¿bien? Y mis ingresos superaron las 150.000 UI, estoy obligado a realizar la declaración jurada. Entonces, pueden ser muchos ejemplos. Más de un empleo durante el ejercicio. El caso de la construcción es típico de multiingresos. ¿Por qué?
Porque aunque yo haya trabajado para una única empresa constructora durante todo ese ejercicio, hay parte, ¿sí?, de los saberes que se los brinda y se los paga el BPS. Entonces, a los efectos del IRPF tiene dos entidades pagadoras. La empresa constructora o las empresas constructoras, si a su vez hubiese trabajado en más de una, y el BPS. Bien, entonces en este caso son clarísimos, la construcción ya de por sí es multiingreso. También se da mucho con los docentes, trabajadores de la salud y demás, que son casos de multiingreso. En estos casos sí están obligados a presentar la declaración jurada y en muchos de ellos da lugar a algún saldo a pagar porque es cuando estamos ajustando el impuesto real. Bien. Y en aquellos casos que fue un monoingreso, o sea, tuvo una única entidad pagadora y sus ingresos fueron superiores a las 150.000 UI, no fueron objetos de ajuste anual, sí o sí están obligados a hacer la declaración. Bien, este era el ejemplo en el que yo, por ejemplo, yo hoy les comentaba, trabajé de enero a agosto, ¿está? En agosto me despidieron o renuncié a ese trabajo, pero mis ingresos fueron superiores a 150.000 UI, estoy obligado a presentar la declaración jurada y liquidar el impuesto. ¿Quiénes pueden realizar y cómo poder? Podemos todos, ¿sí? No importa que estemos obligados o no, podemos realizar la declaración jurada. ¿Cuáles serían casos en los cuales una persona, estando liberada de realizar la declaración, o sea, no teniendo esa obligación, quisiera hacer? Y bueno, porque probablemente le convenga, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces hay personas que tienen arrendamientos, si esos arrendamientos están en condiciones de tramitar la exoneración, pero la tramitaron en forma retroactiva, la tramitaron tardíamente. Entonces, en ese periodo, si tenían con una administradora de propiedades, si tenían garantía de ANDA, de contaduría, les practicaron la retención, ellos hacen la exoneración en forma tardía, en forma retroactiva, le presentan este documento al intermediario, ellos le dejan de retener, pero la persona quiere recuperar esas retenciones, por ejemplo, que le hicieron. Entonces, si bien puede quedar liberado de hacerlo, tiene un interés en recuperar esas retenciones, es un caso en el cual va a estar interesado en hacer la declaración jurada. Bien, otros casos puede ser que le efectuaron una retención errónea, ¿sí? Entonces desea solicitar el crédito. Esto también puede ser en algún caso de arrendamiento, le presenté la exoneración, pero no sé por qué, se equivocaron, igual la hicieron. En algún caso de algún incremento patrimonial, en el cual el cálculo de la retención no haya sido el correcto, entonces desea presentar la declaración jurada para solicitar el crédito. Bien, bueno, otros contribuyentes que, el total de sus rentas fueron objeto de retención, supónganse en las rentas de capital, supónganse en arrendamientos, que dijimos que la retención es del 10,5%, pero era un caso en el cual yo podía hacer uso de determinadas deducciones que eran taxativas, ¿sí? Recuerden que era la comisión de la administradora de propiedades con el IVA correspondiente en el caso de existir, los honorarios profesionales en el caso de suscripción o renovación de contratos con su IVA correspondiente y los pagos de contribución inmobiliaria y primaria. Hay veces que el importe del arrendamiento, cuando yo hago uso de estas deducciones y hago el cálculo del impuesto al cual le aplico la tasa del 12%, termina siendo un poco menos que la retención del 10,5%, entonces voy a tener sí interés en presentar la declaración jurada, ¿sí? También contribuyentes que quieren deducir las cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda. Recuerdan que esta deducción, a diferencia de las deducciones proporcionales y no proporcionales que yo se las podía comunicar a mi empleador, la única forma que yo podía hacer uso de esta deducción era a través de la declaración jurada. Por eso, si bien puedo estar en una instancia de poder no hacerla, voy a estar interesado para poder computar esta deducción. Y también aquellos que quieran acceder al crédito fiscal por arrendamiento y estén en condiciones de hacerlo, necesariamente van a tener que presentar la declaración jurada para acceder a este beneficio. ¿Bien?
Vayamos entonces ahora al IAS. ¿Qué información le vamos a brindar en la campaña del IAS? Bueno, lo mismo. Vamos a informarles en el caso de que puedan optar por quedar liberados de liquidar el tributo y realizar la declaración jurada. Vamos a tener que informarlos acerca de quienes deben sí o sí presentar la declaración jurada y, bueno, eventualmente de quienes pueden realizar la declaración jurada. ¿Quiénes pueden quedar liberados? Bueno, aquellos que percibieron durante todo el ejercicio una única pasividad y fueron objetos del ajuste anual, bien, o también quienes hayan percibido ingresos, multiingresos por pasividades, y sus ingresos fueron menores a 150.000 euros. Nuevamente, acá el concepto de multiingreso es percibir ingresos de distintas entidades pagadoras. Acá a veces es fácil porque, bueno, si yo estoy jubilado del BPS, a su vez de la caja de profesionales, ¿sí? Pero también tengan en cuenta que con los regímenes de las AFAPs, ¿sí? Aquellas personas que estén percibiendo ingresos de las AFAP, la mayoría de la AFAP, ¿sí? Tienen como entidad aseguradoras lo que es el Banco de Seguro del Estado, y el Banco de Seguro utiliza el BPS como caja, como pagador, ¿sí? Entonces, la persona a veces recibe su jubilación, por ejemplo, todo a través del BPS. Entonces, para ella es indistinta si parte venía de la FAP y parte viene del BPS, porque el BPS actúa como caja pagadora. Entonces, a los efectos de esa persona, él considera que está obteniendo una única pasividad que se la paga el BPS, pero a los efectos del impuesto es un multiingreso, porque parte está dado a través del Banco de Seguros y parte a través del BPS. En esos casos son multiingresos. Ya hace unos años, ¿sí? En las hojas los resúmenes de los jubilados les estamos poniendo en esos casos que son multiingresos y en qué casos van a estar obligados a presentar la declaración jurada, ¿sí? Porque había parte de desconocimiento de las personas que se jubilaban de que eran multiingresos a los efectos del IAS. Bien. ¿Quiénes van a estar obligados? Bueno, ejemplo de más de una pasividad, el común era el que yo les comentaba, abonadas por diferentes cajas, pero también tenemos en los casos que estén jubilados por AFAPs, y una jubilación y un seguro derivado de alguna cobertura jubilatoria, y también quedan obligados los monoingresos que no fueron objeto de ajuste anual. ¿Cuál sería eventualmente el caso si estamos hablando del IAS y no fue objeto de ajuste anual? Probablemente porque exista la principal causa por fallecimiento. Entonces, en esos casos, sí se va a tener que practicar una declaración jurada por el fallecido a la fecha del fallecimiento, o puede ser una instancia, a veces existen, ¿sí? Que piden, como quien dice, lo que es licencia de la jubilación. Muchas veces pasa con la caja de profesionales, en el caso de los abogados, ¿sí? De que hicieron juicios y, bueno, y se determina ese juicio y tienen que facturar algún importe que van a cobrar, entonces piden licencia de esa jubilación, vuelven a facturar y luego vuelven. Entonces, bueno, puede ser un monoingreso que no fue objeto de ajuste anual, no por una causal de fallecimiento, sino por una causal de suspensión de pronto de lo que son las jubilaciones. Bien. Luego, ¿quiénes pueden presentar y cómo poder? Lo que decíamos recién, pueden todos, y obviamente van a ser en aquellos casos que les interese, o porque le practicaron alguna retención en forma errónea y desea solicitar el crédito, ¿sí? Y en aquellos casos que quieran acceder al crédito fiscal por arrendamiento, porque dijimos que el IAS no tiene deducciones, ¿sí? Pero sí puede hacer uso del crédito fiscal por arrendamientos. ¿Bien? Bueno, estos serían entonces los contribuyentes del IAS que pueden optar por realizar la declaración jurada aun cuando no estén obligados. Entonces, es importante que ustedes repasen quiénes están obligados, así como quiénes están liberados, para poder brindar una adecuada información a los contribuyentes. ¿Bien? ¿Cómo se debe presentar la declaración jurada? Bueno, tenemos distintas modalidades.
Por un lado, la persona, y es lo que estamos incentivando, que la persona lo pueda hacer de la forma propia, ¿sí? Lo puede hacer ella. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo puede hacer la declaración jurada online, ¿sí? De que ella hace unos años le está brindando a los contribuyentes una declaración jurada que se la disponibiliza en forma online, la cual ya está precargada. Para el caso del IRPF es editable, ¿sí? Ellos pueden entrar en la declaración, pueden modificar distintos datos que entiendan que no son los adecuados. En el caso del borrador, no es editable si lo que se puede agregar es en el caso de que la persona tenga acceso al crédito fiscal por arrendamiento. El caso del IAS social, básicamente no es editable porque tiene ingresos y retenciones, tiene 2 rubros, o sea, no amerita. Y luego la confección propia también, en muchos casos, la puede hacer descargándose los formularios en formato Java, ¿sí? Descarga esos formularios, ¿sí? Y los puede presentar a través de medios magnéticos, ¿sí? Los guarda en un pendrive en las redes de cobranza, los presenta, o a través de la web, ¿sí? Para ello, con un PIN y una clave que gestiona. Solamente, ¿sí? Van a ser los formularios que puedan presentar a través de la web, los de IRPF persona física y los del IAS. No aplica esto para núcleo familiar. Núcleo familiar no lo puede enviar por la web. Sí lo va a tener que presentar a través de medio magnético. Y luego la confección asistida, o sea, si aquellas personas que pronto no se animen a hacerlo por su cuenta, en su caso, además con todas las facilidades que le brindamos, va a requerir la información asistida, que bueno, va a ser donde todos ustedes estén trabajando, y ustedes con la confección asistida van a trabajar o con el formulario precargado, ya sea en el caso de IRPF, persona física o del IAS, o con los formularios HAB, ¿sí? Esas vendrían a ser las distintas modalidades de presentación. ¿Cuándo se presenta la declaración jurada? Bueno, en el caso de que la persona requiera la confección asistida, o sea, quiera ir a la campaña, va a ser en las fechas previstas en el calendario de vencimiento. Nosotros habíamos dicho que va a tener que agendarse, y bueno, hay un calendario de vencimiento que se establece por resolución que lo que procura es ordenar, ¿sí?, a estas personas en qué fechas tienen que realizar las declaraciones. Después vamos a ver cómo los ordena, atendiendo al último dígito, ¿sí?, del documento de identidad. Pero en el caso de confeccionar lo propio, a partir de que los formularios estén disponibles, la puedo presentar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento y en cualquier horario, en caso de que la presente a través de la web, ¿sí? Bueno, esto es lo que les hablaba. Existe un calendario en el cual divide el dígito del RUT, de la cédula o del NIE, y se abren distintos periodos del 0 al 4, las terminaciones después del 4 establecidas en una fecha, las terminaciones del 5 al 9 en otro, y luego hay un periodo para los atrasados. Esto es importante tenerlo en cuenta para el agendamiento, para la confección asistida. Pero si la persona la va a hacer de forma voluntaria, propia desde la comodidad de su hogar, no importa estos vencimientos, la manda, la puede confeccionar y mandar la declaración en cualquier momento. Bien, de las declaraciones juradas puede surgir un saldo a pagar o un crédito. Para los saldos a pagar también hay un calendario de vencimientos que están pautados en la fecha de agosto a diciembre en 5 cuotas, ¿sí? Cada año se ajusta este calendario, la persona va a poder pagar su saldo ya sea en una cuota, en la fecha establecida en el mes de agosto, o hasta en 5 cuotas, ¿sí?, en cada una de las fechas establecidas. Esto es importante cuando ustedes realizan la declaración jurada, bueno, poderle comunicar al contribuyente, así como confeccionarles los boletos de pago, bueno, aclararle cuáles son las fechas para que los tengan en cuenta. En cuanto a los saldos a pagar, los mismos los va a poder pagar en las redes de cobranza, en Hábitat o Redpagos, ¿sí? Ahí va a poder generar ese boleto de pago a través de servicios en línea y va a optar por la opción de imprimir boleto.
Pero también, sí, una forma más conveniente y más práctica, y que ya casi todo el mundo se está ajustando a estas formas de pago, es a través de Internet, ¿sí? A través, se puede pagar de Banred o distintos bancos que están adheridos al sistema. Entonces ahí, primero, claramente, la persona va a tener que concurrir al banco seleccionado para que le habiliten esa opción de realizar los pagos. Y después de que tiene la habilitación, lo que va a hacer es, cuando va a generar el boleto de pago, le va a seleccionar la opción pago online y ahí lo va a ir derivando a los distintos pasos del pago hasta acceder, bueno, a su cuenta bancaria, en el caso de que sea cuenta bancaria, o a su cuenta de Banred a través de el Banred, ¿sí? Esto es importante, ya ir asistiendo a los contribuyentes que tienen estas distintas modalidades de pago, ¿sí? Y facilidades, ¿bien? En el caso de que de la declaración jurada surja un crédito a cobrar, también la persona va a poder cobrar a través de las redes de cobranzas habilitadas, o si hizo en su institución bancaria, si en su banco el trámite correspondiente, ya directamente se la podemos acreditar en su cuenta bancaria, ¿sí? Para esto van a ver que hay distintos calendarios, ¿sí? Según en qué momento presenta la declaración jurada, en qué momento le va a quedar acreditado este crédito, ya sea en su cuenta bancaria o disponible en la red de cobranza para que vaya la persona a poder cobrar este crédito. ¿Cómo sabe la persona si tiene un crédito, ya sea de los créditos automáticos que hablamos o no? Bueno, hay un sector en la página donde poniendo el número de la cédula de identidad se consulta si la persona tiene o no devoluciones, ¿sí? Pero para tener un dato más certero acerca del monto, de la devolución y el estado de esa devolución, lo puede hacer a través de nuestra página de servicios en línea y devolución. Que la persona no tiene por qué estar entrando a su cuenta bancaria, además, sino que puede consultar a través de nuestra página si tiene crédito y si lo tiene disponible, en qué estado está esa devolución, ¿sí? Porque yo presento la declaración jurada y al otro día no va a estar ese crédito disponible. Entonces yo puedo ir consultando el seguimiento de la evolución de este crédito. Bien, y bueno, lo que les anticipaba, también hay un calendario de vencimientos en función a en qué fecha yo presente la declaración jurada, a partir de cuándo ese dinero pueda estar disponible. Bien, ¿qué información nosotros requerimos en el caso de la persona quiere hacer la declaración jurada en forma asistida? Bueno, ¿qué información le vamos a pedir o qué documentos le vamos a pedir? En todos los casos, le vamos a pedir el original o fotocopia de la cédula de identidad del contribuyente o los integrantes del núcleo de IFB. Puede venir una tercera persona a hacer la declaración jurada, no en el caso de núcleo, pero sí de persona física. Entonces, en ese caso, esa persona también tiene que presentar su cédula de identidad y eventualmente el original de la cédula de identidad del contribuyente o fotocopia de esa cédula de identidad. En los casos de las rentas de trabajo, le vamos a pedir además las hojas resúmenes, ¿sí? Que le van a aportar su empleador o sus empleadores. En la hoja resumen, ¿ah? Ustedes van a ver acá y están visualizando en pantalla un modelo de hoja resumen que son todos los datos que contiene. Estas hojas resúmenes se los dan los empleadores y lo que va a contener es, bueno, aparte de el nombre y la denominación de la empresa donde se trabaja, van a estar todos los ingresos, ¿sí? Separados mes a mes y de forma acumulada, ¿tá? Desde enero a diciembre, van a tener el total de los ingresos grabados por el IRPF, van a tener las deducciones proporcionales, que se acuerdan que eran el aporte jubilatorio, el aporte FONASA y fondo de reconversión laboral si correspondieren, y las retenciones que le practicó del IRPF. Y aparte, por separado, van a estar los ingresos percibidos durante ese año de aguinaldo y salario vacacional. ¿Por qué esta separación? Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos el teórico de IRPF, dijimos que estas partidas se separaban porque las tasas que les íbamos a aplicar eran diferentes. Al aguinaldo y al salario vacacional se le aplica la tasa máxima marginal correspondiente a los ingresos excluidos el aguinaldo y salario vacacional. Esto en realidad,
cuando uno pone los datos en el formulario, lo hace automático, ¿sí? Yo no tengo que estar fijándome a qué te hace. Pero sí es importante que se ingresen en ítems y en rubros separados. ¿Por qué? Porque tienen un tratamiento tributario diferente. ¿Bien? Esta hoja resumen se la tiene que dejar disponible el empleador más o menos a partir del mes de marzo. Bien, entonces le requerimos las hojas resumen. Si nosotros estamos trabajando con la información precargada, la persona no trae las hojas resúmenes, pero no vamos a hacer ninguna modificación en el formulario, no se las tenemos por qué exigir. Ahora bien, si yo le estoy diciendo a la persona, mire que en el formulario precargado sus ingresos fueron de 1.500.000 pesos y la persona dice, no, para nada, eso es un disparate, yo no gano eso ni en todo el año ni en la vida, ¿sí? Bueno, para hacer una modificación en esa información, sí o sí me tiene que traer las hojas resúmenes correspondientes. ¿Bien? Si no se hacen modificaciones, no le tengo por qué exigir, pero si va a modificar, necesariamente me las tiene que presentar. Por lo general, los contribuyentes la traen, pero bueno, tener en cuenta estas diferencias. ¿Qué información también nos tienen que aportar? Bueno, en aquellos casos en que sean profesionales, que no, y estén aportando a la caja de profesionales y al Fondo de Solidaridad, me tienen que proporcionar esa información. Pasa en muchos casos y en algunas profesiones que la persona, aún no estando en el ejercicio libre de su profesión, puede estar aportando en la caja, ¿sí? Y bueno, obviamente al fondo y al adicional. Entonces son casos en los cuales nosotros sí le podemos confeccionar, porque se trata de un trabajador dependiente, la declaración jurada y nos tiene que proporcionar estos datos. En muchos casos, la mayoría ya está precargados estos datos, pero si no les pedimos. No les exigimos los boletos de pago ni nada, sino los valores que nos proporcionan. Bien, en el caso de que quieran acceder a la deducción por gastos de educación, alimentación y vivienda y salud de hijos menores, nos va a tener que traer la cédula de identidad de la misma. En muchos casos también ya esta información está precargada con los datos, pero de lo contrario nos tienen que traer la fotocopia de la cédula. Sobre todo para qué, bueno, porque muchas veces no recuerdan el número de cédula, fechas de nacimiento, sobre todo cuando tienen más de un hijo, a veces, bueno, la memoria falla o no todos tienen esta información. Bien, en el caso de querer acceder a la deducción por cuotas de vivienda permanente, vamos a ver cuál es la información necesaria. Si optó por la reducción del núcleo, es una pregunta, va a ser la declaración verbal de esta persona, ¿sí? Para nosotros saber y decirle, bueno, si eventualmente sí o sí está obligado a hacer declaración o eventualmente podría quedar liberado, bueno, va a ser a través de una pregunta, ¿sí? Y luego vamos a ver también la información necesaria para acceder al crédito fiscal por arrendamiento. Bien. Vayamos a ver entonces la información necesaria para acceder a la deducción por cuotas de adquisición de vivienda. Bueno, acá sí le vamos a pedir, ¿sí?, el comprobante emitido por las instituciones sujetas al control del Banco Central y a la ANB. Esto por lo general, el Santander, el Scotia, el Itaú, el Banco Hipotecario ya les ponen a disposición en la web este documento, ¿sí?, que lo que tiene es el importe total imputado a la vivienda devengado y pagado entre el 1 de enero y 31 de diciembre de ese año correspondiente, la identificación de la entidad otorgante, su RUC, el nombre y número de cédula del contribuyente o el documento equivalente, y en el caso de que exista más de un titular de este préstamo, ¿sí? Por lo general ya estas instituciones se lo ponen a su disposición. Bien. Y en los restantes casos, bueno, no se les va a pedir la documentación, sí, pero sí toda la información. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda. Pensaba que muchas cooperativas de vivienda, bueno, no estaban brindando estos comprobantes. Bueno, teniendo en cuenta toda la información necesaria para poder completar y acceder a esta deducción, la vamos a aceptar como válida. En estos últimos casos, ¿sí?, también le vamos a tener que pedir el número de hipoteca, no en los comprobantes emitidos por las instituciones sujetas al control del Banco Central.
Bien, también en muchos casos esta información, en algunos casos ya viene precargada, ¿sí? No así a veces el importe imputable, pero sí cierta información. Pero de lo contrario, bueno, vamos a pedir el comprobante o que nos declaren esa información necesaria. Aclaro esto porque, bueno, estamos frente a una declaración jurada. Entonces, todo lo que la información que nos proporciona el contribuyente es declaración jurada de él, porque él va a firmar luego esa declaración, ¿sí? Hay otras instancias de controles, ¿sí? Donde uno le puede, ¿sí? Como institución, como administración, le puedo solicitar todos los comprobantes de todas las cuestiones, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros diferenciamos. A veces le solicitamos la información o los datos y a veces sí que nos traiga algún comprobante, ¿sí? Pero la administración luego en otras instancias, porque no estamos en una instancia de fiscalización, sino que estamos en una instancia de asistencia en la confección de esas declaraciones juradas. Pero la administración tiene la potestad en cualquier otro momento de requerirle toda la documentación que considere necesaria. ¿Bien? En los casos de arrendamiento, y acá vamos a ver que no vamos a pedir ningún documento, vamos a pedir los datos. El ingreso de alquiler por todo el año, los datos de los pagos de contribución inmobiliaria, el dato del pago del impuesto primaria, de la comisión administradora de propiedades del IVA correspondiente si corresponde, y los honorarios profesionales por contrato de suscripción o revocación con el IVA correspondiente. Estos son los datos. Y luego los datos de la retención efectuada y pago. Esto es lo que nosotros exigimos. ¿Cuál es la realidad? Que por lo general la gente te trae ya el contrato de arrendamiento donde uno ya puede sacar todos esos datos, nos traen las retenciones, empresas que le hizo contaduría o anda. Pero en teoría nosotros no exigimos ningún documento, sino la información. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, estamos en una instancia de declaración jurada, ¿sí? En caso de control, de pronto queda sujeto a un crédito y demás, bueno, la administración sí le va a requerir cierta documentación. Casos de rendimientos de capital en el exterior, en la mayoría de sus casos quedaban liberados porque eran objeto de retención, bueno, en algún caso que no es objeto de retención y tiene que hacer la declaración, los ingresos expresados en pesos, si el tipo de cambio, si o cotizaciones del día anterior a la fecha de pago puesta a disposición de ese dinero, bien, pero ya nos tiene que traer todos los importes expresados en pesos. En el caso de incrementos patrimoniales, también no nos va a tener que traer ninguna escritura, sino los datos. En el caso de enajenación de inmuebles, datos de la renta o la pérdida generada y las retenciones. En el caso de vehículo también, el precio de venta y el costo actualizado o el dato de la renta obtenida en el caso de que fuera un criterio ficto. Y los pagos. Acá solo nosotros lo que pedimos son datos. A veces nos aportan mayor información donde podemos encontrar estos datos, pero no la exigimos. ¿Bien? Bueno, pasemos en todo esto fue con respecto al IRPF, o sea, ¿qué vimos? En el caso de rentas de trabajo, ¿qué era lo que nos tenían que traer? En el caso de rentas de capital, ya sea tanto de incrementos como rendimientos, ¿qué información nos tienen que proporcionar o documentos nos tienen que traer? Bien, vamos a ir al caso de en el IAS, ¿sí? Acá es lo mismo. Original o fotocopia de la cédula de identidad del contribuyente. Si concurre un tercero, tiene que presentar su cédula. Y luego vamos a ver ahora toda la información necesaria para acceder al crédito fiscal por arrendamiento. ¿Por qué? Porque recordamos que el IAS no tiene deducción, ¿sí? Bien, y nos van a traer la o las hojas resúmenes de los ingresos. Acá vamos a ver un modelito, acá es más sencillo, porque solamente tiene los ingresos grabados por el IAS y las retenciones. ¿Qué ocurre? Algunas entidades pagadoras otorgan un modelo similar a este y en los casos de BPS, en el mes de abril o mayo, por lo general, ya le ponen debajo de ese recibo toda la información, dicen ingresos grabados por IAS por el ejercicio X, la totalidad y la totalidad de las retenciones. Y eso ya opera como hoja resumen porque para nosotros ya es necesario, es suficiente. Bien, lo mismo, ustedes van a trabajar en la mayoría de los casos con la información precargada. Si el contribuyente no va a modificar ningún dato y no me trajo el hoja de resumen, no importa, seguimos adelante. En el caso de que quiera hacer una modificación de la información que cuenta DGI, necesariamente tengo que tener la hoja resumen. ¿Bien?
Vayamos entonces, sí, a ver, y esto ya aplica tanto para el IRPF como para el IAS, qué información es la necesaria para acceder al crédito fiscal por arrendamiento. Bien, y acá lo que le vamos a pedir es la suma del arrendamiento efectivamente pagado en el periodo de enero-diciembre del año correspondiente. ¿Ah? Si es dos o más arrendatarios y ambos van a computar, solo se considera la parte correspondiente, el monto correspondiente a esa persona. Y luego lo que era importante en los arrendamientos, que era identificar al arrendador e identificar al inmueble. Bien, entonces el dato identificatorio de los arrendadores, nombre, apellido, denominación, porque puede ser alguna empresa, la cédula de identidad, el NIE o el RUC y el domicilio. Y luego los datos del inmueble arrendado, el departamento, la localidad, el número de padrón, la unidad correspondiente. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces, en vez de traernos todos estos datos, nos traen el contrato. Bueno, son datos que nosotros los podemos obtener a través del contrato. En muchos casos, aquellos que estén a través de contaduría, ustedes van a contar con una clave para poder acceder también a estos datos y esta información. ¿Sí? Bueno, por último, vayamos a ver cuáles son las declaraciones juradas que ustedes van a confeccionar. Por un lado tenemos los formularios online, ¿sí? El formulario online 1102 y el borrador precargado del IAS, que es el 1812, ¿sí? Estas las personas lo van a tener a su disposición y lo ideal sería que lo hicieran. Y si no, ustedes van a trabajar con una información precargada, no con el formulario online que tiene el contribuyente, pero con la misma información desde las bases de DGI y lo mismo con respecto al IAS. Y esos son los únicos formularios que están online y con esa información precargada. Luego van a tener que trabajar con los formularios en formato Java, ¿sí? Que se descargan y se completan. Y van a tener, en el caso de rentas de capital, ¿sí? El 1101. En el caso de las rentas de categoría 2, rentas de trabajo, tanto para trabajadores dependientes como independientes, el 1102. En el caso de núcleo familiar, si tienen que hacer la declaración, van a ver que es con formulario Java, no hay precargado, es el 1103. Luego, en el caso del IAS, ustedes van a poder trabajar con el precargado, pero si por alguna situación no pueden trabajar con ese, van a trabajar con el Java, el 1802. Y luego, a modo de informativo, otro formulario con respecto al IRPF es el 5700, que es el crédito fiscal del IRPF en concepto de exoneración de enajenación de inmuebles. ¿Se acuerdan que dijimos que si yo vendía un inmueble, lo vendía en menos de 1.200.000 unidades indexadas, más del 50% del producido de esa venta lo destinaba por una nueva compra, que tenía que ser mi vivienda permanente, esa nueva adquisición no superara el 1.800.000 unidades indexadas y no transcurriera más de 12 meses entre la venta y la posterior compra, tenía una instancia de exoneración. Dijimos, el escribano va a retener de todas formas, es el contribuyente que tiene que hacer ese trámite. Bueno, el trámite que nombramos es a través de este formulario, pero este formulario se puede hacer en cualquier momento del año y no se hace en la campaña. ¿Bien? Bueno, a modo aclarativo, ninguna de estas declaraciones juradas del IRPF llevan timbre profesionales. Bueno, les agradezco la atención de este módulo y los invito a que sigan viendo y visualizando el siguiente módulo. Muchas gracias.